enseñó lo que ustedes nombran Padre Nuestro. Quizás mejor decir el patrón de oraciones, cómo orar, porque queremos imitar sus peticiones, no repetir exactamente sus peticiones, pero repetir el estilo, repetir su significado. Y estamos pensando en la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y quiero mostrar que también los santos del Antiguo Testamento tuvieron que aprender fe, esperar en Dios y saber que Dios da a nosotros todas cosas por medio de su amor, provisión, su providencia y cuida de los suyos perfectamente. Entonces, Salmo 37, vamos a leer versículos 21 hasta 40 y queremos tomar como tema versículo 25. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Amén. Nosotros sabemos que una cosa básica de ser cristiano es la humildad. La humildad, decimos, sirve en todas cosas y claro, el cristiano tiene que pensar cada día en ser humilde en el mundo. El mundo no puede darnos lo que Dios nos da, el mundo no nos quiere. Entonces, si vamos a pasar en el mundo y vivir bien en el mundo, tenemos que no esperar nada del mundo. Y solo con humildad vamos a poder hacer esto. Había un famoso inglés, de hecho fue alemán, que vivía en Inglaterra hace más que siglo y medio.
Y su diseño de vivir fue ser persona de mucha oración. Y cuando se dio cuenta de miles y miles de personas, niños, huérfanos en las calles, él decidió hacer algo en cuanto a toda esta dificultad. Y él comenzó en pedir pan y luego siguió en pedir casas y luego siguió en construir orfanatorios para todos estos huérfanos en las calles de Inglaterra. Y claro, el Señor le escuchó y podía realizar su sueño, o sea, la idea de sus peticiones, y construyó muchos orfanatorios en toda Inglaterra en su vida. Y digo esto porque nosotros debemos reconocer que ser tal hombre, ser tal tipo de creyente es normal y no es algo inusual. No es que meramente él tuvo la fe para pedir estas cosas y luego logró. Y no hay nadie más que tiene tal fe en el mundo. El punto es nosotros debemos entender que Dios tiene todo. Solo necesitamos aprender a pedir de Él. Y sin pedir no vas a tener. Y claro, el cristiano entiende lo más básico de pedir es pedir su pan de cada día. En decir de cada día entendemos que la oración está enseñándonos no pedir el pan de mañana, sino el pan de hoy. En entender estas palabras también estamos entendiendo que las cosas pequeñas, las cosas muy necesarias, las cosas que tomamos cada día y pensamos que somos capaces de proveer por nosotros mismos, Dios nos hace entender que es Él y solo Él que da a nosotros el pan de cada día. El punto de Salmo 37, versículo 25, es decir algo de la experiencia de David, esa experiencia personal que David tuvo en su vida. Podía decir que los justos no son rechazados, ni dejados, ni desamparados, y sus hijos tampoco. Sus hijos nunca son menesterosos pidiendo su pan. Sus hijos tienen suficiente porque son, igual como sus padres, justos. Es una verdad bien sencilla. Yo recuerdo siendo joven y aprendiendo esta palabra y aprendiendo que es correcto y bueno aprender pedir toda cosa que necesito de parte de mi Dios. Y David fue así como hombre joven y sabía pedir de Dios y sabía experimentar lo que va pasando y pensar en lo que va pasando alrededor. Fue joven y podía ver alrededor. Nació en la ciudad que se llama Belén. Belén en hebreo se pronuncia muy diferentemente y la palabra en hebreo quiere decir casa de pan. En sus campos alrededor había muchos sembrados de trigo y granos similares para hacer lo que es más básico de comer cada día. Pero también nosotros sabemos que Belén y su alrededor es casi desierto. Y muchos campos no sirven por nada más como pastorear ovejas, cabritos. Y nosotros sabemos que en tal circunstancia hay suficiente. Y los animales sí van a encontrar suficiente para comer cada día en estos campos que parecen desierto. David, como hombre joven, sabía de esta realidad y también sabía de la realidad de guerras. Nosotros recordamos que él es el más joven en su familia y sus hermanos más grandes eran soldados. David podía ver las guerras y batallas alrededor.
Y como joven, él se fue para estar con sus hermanos y darles de sus necesidades, darles su pan durante las guerras. Como joven, David tuvo mucha oportunidad de ver alrededor y experimentar la mano del Señor, la presencia del Señor, la bendición del Señor, y que es el Señor que cuida de los suyos. Pero David también llegó a ser hombre viejo. Luego de ser joven, llegó a ser rey. Y también como rey, él podía hablar de palacios y guerras y batallas. Y podía hablar de riqueza y bastante de banquetes y también suficiente de comer cada día. De ser tan rico que podía proveer para miles de personas cada día. Pero en todo esto David también sabía y experimentó de ser traicionado, de ser triste por los pecados de su familia, de experimentar quebrantado en su propia vida y destrucción de relaciones, amistades. Él experimentó mucho de dos lados. Pero aquí en versículo 25, él hace una afirmación. Afirmó que Dios es bueno para con los padres y para con los hijos. Y debemos guardar esto, que Dios dice que Él es bueno para con los grandes padres y luego con la siguiente generación. Es decir, Dios toma cuenta de la necesidad de nosotros, pero también Él toma cuenta de la necesidad de la generación venidera. Y nosotros sabemos que eso es con razón. Pueden abrir sus Biblias, por favor, un momentito a Génesis capítulo 17. Génesis 17 y versículo 7 tenemos los primeros años cuando Dios hablaba con Abraham. También hizo su pacto y también estableció la fe de Abraham en su vida, en su experiencia. Y aquí en capítulo 17, versículo 7, tenemos esta promesa de parte de Dios. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y nótense bien que tiene que ver no solo con una generación, pero con generaciones. Y nótense también que tiene que ver con una promesa que Dios llama pacto. A veces yo creo que mejor es decir alianza. No sé cuál es mejor, pacto, alianza, la verdad. Pero la idea de la palabra aquí es Dios estableciendo un patrón que tiene que ver con su palabra, que Él afirma con el creyente y con sus hijos aquí. Pueden abrir por un momento también a Génesis 22. Y aquí podemos leer que exactamente lo que Dios dijo en Génesis 17, Él cumple aquí en capítulo 22. Es nacido Isaac y unos años han pasado con mucha dificultad para Abraham establecerse en su fe, pero también mucha bendición, y luego llegó su hijo Isaac. Y sabemos que el capítulo 22 tiene que ver con Isaac siendo sacrificado frente de Jehová. Y Dios preparó esta prueba para Abraham. Y tenemos luego en versículo 13 algo que tiene que ver con lo que leímos en capítulo 17. 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y nosotros decimos que, claro, David tiene la razón a hablar en Salmo 37, versículo 25, para causar su pueblo entender que Él guarda su promesa generación tras generación. Y luego nosotros sabemos que aquí la manera de presentar Salmo 37 parece un poco diferente, porque hay pares de versículos. Y el paralelo de versículo 25 es versículo 26. Y en 25 podemos decir que David expresa algo de su experiencia. En 26 él dice algo diferente. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. 25 su experiencia. 26 la verdad de lo que pasa en la vida de esa persona justa. Hay un hombre y el hombre es justo. Este hombre vive frente de Dios. Ese hombre sabe guiar su familia en la justicia de Dios. Y él sabe vivir de tal manera que siempre está en las manos de Dios, frente de su Dios. Y 26, de allí podemos sacar una verdad. Cuando la persona es justa como es, tiene misericordia y presta, y como es su hijo, su descendencia es para bendición. Las últimas palabras aquí parecen algo un poco extraño, y de hecho es algo que me encanta de nuestra traducción, porque tú tienes que leer las últimas palabras, su descendencia es para bendición, y tú tienes que luchar con esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando dice su descendencia es para bendición? Parece que debemos añadir una palabra o dos o tres palabras, pero el hebreo es casi exactamente así, y claro nos da la sugerencia de pensar y reflexionar y luego decir, ¿de qué se trata todo el Salmo? Y es obvio que se trata de la grandeza de Dios, su poder de cuidar de nosotros, que Él nos llama a sí mismo con su provisión, que Él nos cuide de nosotros, y luego algo va pasando en medio de los años de Él cuidando de nosotros. Entonces no solamente es el papá bendición, porque versículo 26 tiene misericordia y presta, pero luego el hijo en la misma idea de fe, en el mismo arroyo de fe, es bendición. Él tiene sus obras y él es bendición igual como el papá en su comunidad. Y nosotros decimos, es pacto, es Dios cumpliendo con su promesa. Hay una distinción que hacemos, y como hace 2 semanas yo estaba en una conferencia con bautistas, no quiero decir nada mal de ellos exactamente, pero cuando los bautistas piensan de sus hijos, ellos piensan de sus hijos como pequeños paganos, y piensan de ellos como diablitos. Y claro, nosotros en un sentido estamos de acuerdo porque necesitan ser convertidos, necesitan entender que son pecadores y tienen que convertirse, llegar a tener fe, poner su fe en Cristo y estar renacidos, y luego decir que van a seguir nuestro Dios igual como nosotros, sus padres. Pero como reformados, cuando nosotros pensamos en el pacto, pensamos poco diferente. Pensamos en nuestros hijos como pequeños santos. Eso no quiere decir que ya son convertidos y
ya son maduros y llegan del vientre ya convertidos. Nosotros sabemos que eso es posible y sabemos que sí pasa porque tenemos gran sugerencia que pasó con Jeremías, pasó con Juan el Bautista y es muy probable decir igual de otras personas en la Biblia. Pero cuando decimos que nuestros hijos son pequeños santos, decimos que ellos, igual como nosotros, heredarán las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para ellos, igual que para nosotros. Y nosotros podemos decir, especialmente cuando nuestros padres eran cristianos, que ellos tuvieron las promesas de Dios y sabían aplicar las promesas de Dios a nosotros. Y claro, ¿qué va pasando cuando pensamos en nuestros hijos como pequeños santos? Lo que va pasando es esperamos verles con fe, esperamos empujarles hacia la fe, esperamos guiarles en la fe. Tomamos ellos como Dios tomó a Isaac. Dios no ofreció a Isaac una opción. Dios no dijo, voy a dar dos docenas de hijos a Abraham y de estas 2 docenas de hijos voy a escoger lo que quiero. No, Dios hizo promesa con Abraham y la promesa tuvo que ver con su hijo Isaac, no los demás hijos de Abraham. Y Dios no dijo a Isaac, tienes oportunidad de escoger ser parte de mi pacto, sí o no. No fue así. Dios tomó y luego recibió Isaac y luego hizo de Isaac hombre que fue feliz seguir Dios. Eso es lo que tenemos aquí también. No debemos decir más allá de esto, pero por lo tanto, nosotros decimos que Dios confirma su bendición con los suyos. Y los suyos son los que Dios recibe y Dios dice que recibe nosotros en su amado Hijo Jesucristo y recibe los que son descendencia nuestra. Y Él, cuando Él habla así, quiere confirmar que su promesa siempre está vigente y siempre tienes la razón confiar en su promesa y siempre Él va a dar cualquier necesidad tuya. Él va a asegurarte por mucha experiencia, Él va a asegurarte por leer su palabra, Él va a convencerte por mucha oración, Él va a estar a tu lado y siempre vas a decir que tienes la razón, creer en tu Dios. Deben pensar un momentito, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la decencia de los impíos será destruida. Y Dios hace esa distinción entre justos y no justos, impíos y santos. Y luego versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. ¿Verdad? Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Por un momento tienes que ver ellos, pero serán destruidos. O 37, otra vez hace esa distinción, considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y sabemos que es la experiencia, que hay algo de frustración, hay algo de pérdida para el creyente y él no sabe qué hacer a veces, pero tiene que seguir con su fe en medio de toda su dificultad. Y 39, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia y convence a nosotros querer reposar, descansar
y esperar en Él. Y tú, querido amigo, querida amiga, debes decir, ¿qué será mi respuesta? ¿Qué será mi respuesta? Si es cierto que Dios cuida de mí, si es cierto que Dios habla así con confianza acerca de mi vida y la vida de mi descendencia, ¿qué será mi respuesta? Y creo que en dos palabras podemos decir creer y esperar, creer y esperar. Es lo más básico, ¿verdad? De abrir tu Biblia, leer algo de lo que Dios dice y saber que Dios habla a tu corazón, que no son meramente canciones los salmos, no solamente es narrativa unos libros, no solamente es algo de historia, no solamente es algo de profecía, no solamente de cualquier lado o estilo de literatura, pero es algo escrito para causarte creer, esperar en el Señor. El pan de hoy vendrá. Hay muchas historias de este hombre que mencioné en el comienzo de mi predicación. Se llamaba George Mueller y él fue un tipo loco en los ojos de muchas personas. Él se dio cuenta una vez de cantidad de huérfanos en una ciudad y sabía que fue necesario juntar cierta cantidad de dinero para construir un edificio suficiente grande para poner estos niños en una casa. Creo que fue 600 niños en esta ocasión. Él estableció muchos orfanatorios, pero creo que en el ejemplo fue 600. Y un día el director del orfanatorio, después de esperar año y medio en juntar el dinero, después de contratar con personas, ser directores y ayudantes en la escuela, y después de preparar todo, organizar todo y tener posibilidad de comida cada día para estos huérfanos, un día el director dijo, no hay nada en la cocina para dar a los hijos hoy de comer. Pues imagínense, 600 niños y necesitan comer algo y no hay nada. Y este tipo loco, George Mueller, dijo, está bien, vamos a orar. Bueno, y tenemos esa tentación hasta hoy pensar, oye, pero orar no hay nada. Vamos a dar gracias a Dios. Y algunos de ustedes quizás saben lo que pasó porque justo después de orar alguien tocó la puerta del edificio y fue hombre cargado con recibir leche de una granja, pero exactamente frente al orfanatorio algo pasó y él no iba a poder llegar en la fábrica o donde van a procesar leche, entonces tuvo que, creo que fue suficiente cada hijo tener 1 o 2 litros de leche para su desayuno. ¿Fue accidente? No. Y la respuesta, quizás puedo decir así, tú necesitas ser tan loco, ¿verdad? Creer que Dios escucha, creer que Dios tiene plan, creer que Dios sabe exactamente qué hacer y dar gracias que escuchó y dar gracias que Él sabe exactamente tu necesidad y Él sabe exactamente cuándo entrar en tu circunstancia y darte lo que es necesario. Eso no es evangelio de prosperidad, ¿verdad? Es evangelio de esperar en Dios.
Versículo 25 es como llamamiento, creer en Dios. Es como un reto que Dios pone frente de ti y dice, ¿vas a creer en mí, sí o no? ¿Vas a entender que tengo todo, sí o no? ¿Vas a pensar en tu necesidad que sea? Quizás tú pienses, mi necesidad es más allá de desayunar, más allá de un litro de leche, más allá de algo pequeño como mi pan. Mi necesidad es tan enorme. Pero el versículo 25 te llama a poner tu fe en Dios. Primero de Tesalonicenses 5, 17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Y también yo aprendí tal versículo en mi juventud pensando que eso quiere decir guardar tu petición hoy y mañana y pasado mañana hasta tener la respuesta de parte de Dios. Pero ahora soy viejito y pienso que significa orar sin cesar. Y eso es lo que queremos. Y claro, la aplicación de Salmo 37, versículo 25, y luego pensar en pedir nuestro pan, luego pensar que personas como Lutero dijo pedir nuestro pan es pedir cualquier cosa necesaria para alma y cuerpo, es solo poner todo frente al Señor y decir de toda nuestra necesidad. Y decir de todo lo que sabes de tu necesidad. Quizás sabes de tu necesidad y incluye un coche nuevo. Y luego el Señor te conceda algo diferente, porque Él sabe mejor tu necesidad. Pero el punto siendo obvio, creer, y al lado de creer, esperar. Esperar, versículo 34. Espera en Jehová, guarda su camino. Siempre solo quiere decir, ya sabes que Dios hizo camino para ti, sigues caminando, sigues en el camino. Hay tentación ver lo que otros tienen y seguir otro camino, pero no. Tú sabes, Dios te manda seguir tu camino. Hay posibilidad de tener lo que el mundo ofrece, sino no. No. Quieres lo que el Señor tiene. Eso es esperar. Deben ver versículo 7 aquí en Salmo 37. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y claro, dice a nosotros con claridad que vamos a ver muchas cosas, pero no debemos estar conmovidos. O también pueden abrir a Salmo 27, otro pasaje que fue bien poderoso en mi vida, en mi juventud. Salmo 27 y versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O pueden abrir también a Isaías 40. Isaías 40. Y los últimos versículos de este capítulo son muy reconocidos. 29 hasta 31 de Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es la obra de esperar. Y también Santiago 5 en el Nuevo Testamento. No es algo extraño que dice el Antiguo Testamento, pero cuando estamos en el Nuevo también
Tenemos la idea de esperar, Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y claro, esperar tiene que ver con algo activo. No es meramente estar sentado, no es meramente decir que vas a quedar en tu silla, esperar y saber que Dios va a darnos lo que necesita implica una acción, como de Santiago 5. El que quiere comer pone algo en sus campos, está sembrando. Es una acción. Tu vida es con propósito. Si estás esperando, creyendo en el Señor, regresamos a Salmo 37 y versículo 25. Y esperar en Dios obviamente tiene que ver con ser una persona que es, persona justa, persona que vive a la luz de la palabra de Dios. Vive en una manera que tomamos en cuenta Dios habló y dijo promesas y luego me da entendimiento cómo vivir. Yo voy a vivir de acuerdo con lo que Dios dice porque las promesas son mías. Eso es una vida con propósito. Y también cuando decimos que esperar es algo activo, decimos que recibir de Dios es rechazar cualquier otra opción. El hombre quiere darnos muchas opciones. El hombre quiere ofrecer a nosotros el pan de hoy. El hombre quiere causarnos regocijar en lo que Él tiene. Pero recibir de Dios es rechazar lo que el hombre, el ser humano, el mundo ofrece a nosotros. Es activo. Todo esto no es meramente sentar y pensar que luego algo va a pasar. Esperar en Dios es saber que viene de parte de Él. Pero tú, ¿cómo eres tú? Por lo menos tú eres persona que practica la oración. Tú estás cada día pidiendo pan, pidiendo tu pan y pidiendo lo que es grande también, pidiendo la conversión de los tuyos, pidiendo que Dios haga algo en el futuro, que Dios cambie la generación que viene. Practica, amigo, amiga, la oración si crees tú en esperar en el Señor. Practica esto de tomar cualquier petición que está en tu corazón y llevar tus peticiones frente al trono de Dios. Saber que el trono de Dios es trono de gracia. Y en gracia, si tú tienes en mente, si tú tienes idea, si tú sabes algo que debe pasar, si tú sabes algo de injusticia, si tú sabes algo de personas sin fe, si tú sabes algo que necesita cambiar, pon atención a todo esto y pon todo esto frente al Señor. Practica la oración. Muchos cristianos van a decir, en realidad no están pidiendo pan. Vivimos en tiempos prosperados, hay mucho, hasta los pobres en las calles tienen smartphone, hasta los que no tienen su comida tienen sus Nike, tenis y muchas otras cosas. Pero cuando pensamos en esto, el cristiano es diferente.
como mencionamos, la humildad. ¿Qué tan necesario es humildad? Muy necesario, porque sin humildad no vas a pedir tu pan, vas a pensar que haces bien y puedes con tus poderes. Pero la humildad te manda practicar la oración, te manda pedir tu pan y esperar que venga tu pan de la mano del Señor. Cuando procuras decir de toda tu necesidad a Dios, lo que te falta en alma, lo que te falta de cuerpo, y cuando sabes que es importante descargar toda tu petición así con tu Dios, estás diciendo que no vas a recibir imitación, no vas a recibir algo que es por el momento, no vas a recibir algo que meramente da placer, pero estás esperando algo que tiene que ver con Dios y su promesa y lo que Él quiere llevar a cabo en el mundo y lo que Él tiene al final de tiempo en su reino, en pasar el juicio. Tiene un reino bello, con toda bendición, y tú, en toda tu vida de anhelar su respuesta, en toda tu vida de procurar decir de tus necesidades a Dios, encontraste algo. Encontraste que por decir toda tu necesidad a Dios, luego no buscaste lo que el mundo quiere dar. Luego tu deseo pecaminoso es menos y menos con el paso de los años. Y luego con las respuestas del Señor, dándote gozo en ver la conversión de los tuyos, en ver su poder de darte lo que es tu necesidad, en causarte regocijar meramente en pan en tus manos. Tú fuiste cambiado por la gracia del Señor. Y ser agradecido será algo normal para ti, como habla David aquí en este salmo. Es importante, queridos amigos, guardar que nosotros hemos experimentado exactamente lo que David dice en versículo 25. Porque mañana vendrá y vamos a tener necesidad que no podemos imaginar en este momento. Y en tal momento queremos decir, hay Dios en los cielos y en la tierra. Está a nuestro lado y sabe de nuestra necesidad. ¿Qué haremos? Orar y esperar y creer que Él sabe exactamente de acuerdo con nuestra necesidad. Amén.